God could see little babies suffering, wars and troubles, famines and starvations, sickness and murder, and all these things that's taking place, all because one little phase of His Word was doubted. You think we'll ever get back doubting one phase of it? Si Dios puede observar a niñitos sufriendo, guerras, problemas, hambre, enfermedad, asesinos y todas estas cosas que están ocurriendo, todo porque se dudó una pequeña fase de su palabra, ¿piensan que volveremos a dudar alguna fase? If it cost all of this, will He let you back free? Let you go anywhere and say, can't understand, I don't believe it anyhow. No, you've got to believe all of it. No matter how humble it seems, believe it anyhow. Si aquello causó todo esto, ¿nos va a dar pase libre para volver si decimos, no la entiendo y de todas maneras no la creo? No, uno tiene que creerla toda. No importa cuán humilde sea, créala de todas maneras. Say, well, I don't understand it, believe it anyhow. You're not supposed to understand it, you're supposed to believe it. Just believe it anyhow. Usted dirá, pero no la entiendo. De todas maneras, créala. No es cuestión de que la entienda, pero es que debe creerla. Créala de todas maneras. Now, that's the way we are today. The same thing that God... Y así somos hoy. La misma cosa que Dios... It's just like an army going to fight. We got spies in England. England's got spies here. The spies are in and out around the world. Es como un ejército saliendo a pelear. Nosotros tenemos espías en Inglaterra, e Inglaterra tiene espías acá. Los espías están por todos lados, por todo el mundo. Why? They're searching out our military secrets. When we find some kind of a military secret, as soon as they can find it, they take the same thing or something to combat it. It's a warfare. The greatest warfare that's going on is the spiritual warfare. ¿Por qué? Están buscando nuestros secretos militares. Cuando descubrimos algún secreto militar, luego tan pronto como ellos lo descubren, se llevan eso o algo para combatirlo. Es una guerra. La guerra más grande que ha habido es la guerra espiritual. Now, when God knew this was going to come to pass, He did for His children just like the United States does for their army. Ahora, cuando Dios supo que esto iba a ocurrir, Él obró a favor de sus hijos, igual como los Estados Unidos obra a favor de su ejército. We give a man a helmet to wear because we know he's going to use it. We give him a spade to dig in. We know it's a big pound, about 90-pound pack on his back. Le damos al hombre un casco porque sabemos que lo va a usar. Le damos una pala para escarbar donde esconderse. Le damos un bulto para cargar en la espalda como de 90 libras. Some little rookie packing it, it certainly is a hard thing for him, but the Army knows they've got to train him for that because he's going to need it. Every piece of equipment, he's going to need it when he hits the battlefront. Y cuando un recluta lo lleva, parece ser algo difícil, pero el ejército sabe que lo tienen que entrenar para eso, porque lo va a necesitar. Cuando él llega al frente de batalla, va a necesitar todo ese equipo. And that's what we ought to do today, friend. We got to take the whole Word of God, because we're going to need it. We've got to use every word that's in there. It's thus saith the Lord, and we've got to use the full gospel, all of it. Y amigos, eso es lo que debemos hacer hoy. Tenemos que llevar toda la palabra de Dios porque lo vamos a necesitar. Tenemos que utilizar cada palabra contenida aquí porque son así dice el Señor. Y tenemos que utilizar el Evangelio completo, todo. Now, when God fortified His church, He fortified it with the best thing that He could find because it's His own children. Ahora, cuando Dios fortificó su iglesia, empleó lo mejor que podía hallar porque son sus propios hijos. And He fortified the church by the Word, His own Word. Just asked them to believe His Word, that's all there was. Y Él fortificó la iglesia con su palabra, su propia palabra. Él simplemente les ha pedido que crean su palabra, eso es todo. And Satan, by his wisdom, caused Eve to break down that barrier just in one place. Satan admitted every bit of the word was right, but said, surely, that's all he had to know, surely you won't die. Luego Satanás, con su sabiduría, causó que Eva rompiera esa barrera en un solo lugar. Satanás reconoció que toda la palabra era correcta, pero dijo, no, fue todo lo que tenía que saber, no moriréis. Now, that was the loophole. He got Eve from behind that word with one little doubt. That's exactly where he gets the church today. The same thing, just that one little doubt brings you on this side. Y ahí estaba la laguna o el escape. Él sacó a Eva de detrás de la palabra con una sola duda. Y es exactamente como obra con la iglesia hoy día. Lo mismo, una sola duda lo lleva a uno de este otro lado. And now, there's no way
to ever try to think that God will ever spare you through belonging to a church, belonging to an organization or a group or whatever it is or any sensation. You've got to believe His Word and act upon the same. Right? That's the only way. Y no hay ninguna manera de pensar que Dios lo va a perdonar a usted al pertenecer a alguna iglesia, pertenecer a alguna organización o algún grupo o lo que fuera, o basado en alguna sensación. Usted tiene que creer su palabra y ponerla por obra. Correcto, es la única manera. That's God's program at the beginning. That's God's program down through the life. That's God's program now. Is the church must stay behind the Word. That's the only way that you can be saved. Fue el programa de Dios en el principio, ha sido el programa de Dios por toda la vida, y es el programa de Dios ahora. La iglesia tiene que mantenerse detrás de la palabra. Es la única manera de estar seguro. Notice, Noah, in his days, we spoke of it this morning, in his days it was a great intellectual time, and man was smart. Noten a Noé, allá en su día, como hablamos hoy en la mañana. En su día era un tiempo muy intelectual, y los hombres eran muy sabios. And Noah, in his great intellectual age, God came down to save the elected people. Pero en el gran tiempo intelectual de Noé, Dios bajó para salvar a las personas elegidas. Do you believe God has an elected church? Certainly He does. And He comes to save that elected. The rest of them, it's just common cannon fodder. ¿Creen que Dios tiene una iglesia elegida? Ciertamente. Y Él viene para salvar a esos elegidos. Los demás son paja común para la quema. But he knows that there's going to be so many of them saved because He put their names on the Lamb's Book of Life before the foundation of the world. It's exactly according to the Scripture. Pero Él sabe que habrá cierto número que serán salvos por cuanto Él colocó sus nombres en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Exactamente, según las Escrituras. And the Antichrist in the last days will deceive everyone whose names were not written on that book before the foundation of the world. The Bible said so. Y en los últimos días el anticristo engañará a todos aquellos cuyos nombres no fueron escritos en ese libro antes de la fundación del mundo. Así dice la Biblia. The Antichrist so close, it'll be Pentecost to the dot. See? But it'll deceive those whose names were not written on the book of life from the foundation of the world, when the Lamb was slain. El anticristo será tan semejante que será pentecostal al pie de la letra. ¿Ven? Pero engañará a todos aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, allá cuando fue herido el Cordero. Now we find that Satan, that great agent, he only was able to get the church the first time by making them accept his wisdom of the world and get away from common faith that God told them to have in His Word. Ahora, hallamos que Satanás, aquel delegado, solo conquistó a la iglesia la primera vez cuando logró que aceptaran su sabiduría del mundo y que se apartaran de la fe sencilla que Dios les dijo que tuvieran en su palabra. That was his first program. He succeeded there, and there's where he's done it every time. Ese fue su primer programa y tuvo éxito y ha hecho lo mismo cada vez. Oh, if we could only see that that's it. And when He can get you from behind that Word, that's all He has to do. You're in His hands right then. Oh, si nosotros solamente pudiéramos ver que ese es el detalle. Y cuando Él logra sacarlo a usted de detrás de esa palabra, con eso tiene. Usted entonces está a su disposición. Notice, just believe His Word and live. Noten, solo crean su palabra y vivan. Now, Eve, that wasn't enough for her. She had to have some of the wisdom of the world. Ahora, pero para Eva, eso no fue suficiente. Ella deseaba de la sabiduría del mundo. That's the way we do today. We've just got to have some doctor, PhD, LLD to tell us about it. Brother, if it's contrary to this Word, you leave it alone. Y así somos nosotros hoy. Siempre tenemos que tener un cierto individuo titulado en las humanidades y en la divinidad para que nos aclare las cosas. Hermano, si es algo contrario a esta palabra, usted déjelo quieto. I don't care if it's the Pope of Rome or if it's any hierarchy or the Archbishop of Canterbury. I don't care who it is. You believe God's Word and let every other word be a lie. If anything's contrary to the Word. No importa si es el Papa de Roma, o alguna jerarquía, o el arzobispo de Canterbury, sea quien sea, no importa. Usted crea la palabra de Dios y permita que toda otra palabra sea una mentira, cualquier cosa contraria a la palabra. I found out this one thing. Live by the Word. If God makes a promise, He's got to keep that Word. If He doesn't keep that Word, then it's not God. He descubierto esta cosa. Viva usted por medio de la palabra.
Si Dios hace una promesa, Él tiene que guardar esa palabra. Si Él no guarda esa palabra, entonces no es de Dios. Now, God's going to have to judge the world with some standard someday. Ahora, Dios tiene que juzgar al mundo algún día por medio de alguna norma. Now, if he's going to judge it by the standard as the Roman church tells us of the church, then which church is it? There's some 900 different organizations. Which is it? Si es como nos dice la Iglesia romana, que Él va a juzgar al mundo empleando a la Iglesia como la norma, entonces, ¿por cuál iglesia será? Existen más de 900 organizaciones. ¿Cuál de ellas? The Baptist says theirs is the standard. The Pentecostal says theirs. Catholic says theirs. To me, neither one of them. Los bautistas dicen que la suya es la norma. Los pentecostales dicen que la suya. Los católicos dicen que la suya. Para mí no es ninguna de ellas. The Word is the truth. Whosoever shall take one word from this or add one word to it, the same will be taken from his part out of the book of life. See, it's the Word of God. God will judge the man by. La palabra es la verdad. El que le quitare una palabra o le añadiere una palabra, al mismo le será quitado de su parte del libro de la vida. Es por la palabra de Dios donde Dios juzgará al hombre. Noah's great generation there, when they were so smart, God sent him a message, and when he did, he never sent an archangel. He sent a foreigner with a simple little message, but it was showing him. La gran generación de Noé, cuando eran tan ilustres, Dios les envió un mensaje y cuando lo hizo, no les envió un arcángel, les envió un agricultor, con un mensaje muy sencillo, pero era para mostrarles. Now, do you think they received it? No, because it was too simple. If it wasn't been so simple, they would have received it. ¿Creen ustedes que lo recibieron? No, por cuanto era demasiado sencillo. Si no fuera tan sencillo, lo hubieran recibido. If it had been some great, something you could told them how to build a pyramid that was greater than the ones that they already had built, and so forth, they might have received it. Si hubiera sido algo tremendo, diciéndoles cómo edificar una pirámide más grande que las que ya tenían edificadas, entonces quizás lo hubieran recibido. But he sent a simple man with a message that it's going to rain. Pero envió a un hombre sencillo con un mensaje que iba a llover. That didn't meet their scientific education. While they could shoot to the skies with radar or something and prove there's no water up there. Pero eso no cuadró con su educación científica. Ellos podían lanzar hacia los cielos con radar o algo y probar que allá no había agua. But Noah said, God said there'd be water there. And if God said there'd be water there, though there's none there, he can put it there because he's the creator. That's it. Pero Noé dijo, Dios dijo que sí habría agua, y si Dios ha dicho que habría agua, aunque no hay, Él puede ponerlo porque Él es el creador. Así es. No matter what anybody else says, God said so and God's able to keep his word. No importa lo que digan los demás, Dios dijo y Él es capaz de guardar su palabra. And that simple little message condemned the world in his days and saved his own household. That's right. Y ese pequeño mensaje sencillo condenó al mundo entero en su día y salvó a los de su casa, correcto. Of a simple, nothing radical, just simply walk in the ark. That's all there was necessary. Believe and walk in. Algo tan sencillo. No fue algo radical, sino simplemente subir al arca. Ese fue todo el requisito, creer y subir. God saved the world by simplicity, showing himself so humble. That was, what was it? God hiding again from the real smart, educated. Dios salvó al mundo por medio de la simplicidad, mostrándose de una forma tan humilde. ¿Qué fue? Dios nuevamente ocultándose de los sabios y educados. And anyone knows that the antediluvian people were smarter than we are today, farther advanced in science and so forth than we are today. Cualquiera sabe que los antediluvianos eran más inteligentes que nosotros hoy. Estaban mucho más adelantados en la ciencia y otras cosas que nosotros hoy. Well, they can dig up mummies back there, and we couldn't have a mummy today. We couldn't petrify a body like that. Han descubierto las momias de aquellos tiempos, y nosotros no conocemos nada de momias. No podríamos hacer esa preparación. They had coloring that we can't match today. They built pyramids and sphinx and so forth that we couldn't match if we had to. We haven't the stuff to build it with. We don't have the power to lift it up there. We could not build it, but they built it. Wow, they were smarter than we are. Tenían colores que no podemos duplicar hoy. Edificaron las pirámides y el esfinge y otras cosas que no podríamos duplicar de ninguna forma. No tenemos el equipo para tal construcción. No tenemos el poder para subir eso a esa altura. No podríamos construir eso. Pero ellos las edificaron. ¿Por qué? Porque eran más inteligentes que nosotros. And in that fine, educated, smart
intelligent race of people, God sent a message so humble that it stumbled them right down to the bottom. They refused it and rejected it. Y entre aquella raza de gente tan inteligente y educada, Dios envió un mensaje que los tropezó a todos. Lo rehusaron y lo rechazaron. And God's justice required judgment that rejected his message, and he condemned the world and sunk it beneath the earth by a flood and saved Noah, the righteous, who believed by a simple little message that God gave. Y la justicia de Dios requería juicio para aquellos que habían rechazado su mensaje. Y por eso condenó al mundo y lo hundió por medio del diluvio, pero salvó a Noé, el justo que había creído por medio de su mensaje sencillo que Dios había dado. What was it? God hiding in simplicity. Oh, yes. Yes, sir. Usually, as they always do, they believed it. ¿Qué fue? Dios ocultándose en simplicidad. Oh, sí, sí, Señor. Normalmente, como siempre hacen, no lo creyeron. Another time, when there's a time for deliverance at hand, God sent a simple man out of a simple family. En otra ocasión, cuando la hora de liberación estaba a la mano, Dios envió un hombre muy sencillo que procedía de una familia sencilla. He never took any renowned family. Moses, a family. We find out that it was just a simple man, a common family of the tribe of Levi, I believe, and he brought him out this family. Él no escogió alguna familia de renombre, pero se trataba de la familia de Moisés. Hallamos que era un hombre sencillo de una familia común, creo era de la tribu de Leví, y de esa familia lo sacó. He let Moses go in and be a highest educated man in all the country. He could teach the Egyptians wisdom. He was a military man, we're told by history. He knew all the ins and outs, how to do it. Él permitió que Moisés procediera y llegara a ser el hombre más educado de todo el país. Él podía instruir sabiduría a los egipcios. Él era un hombre militar, según nos dice la historia, y conocía todos los detalles de cómo tener éxito. And God let him get trained like that and prove that you cannot accomplish for God in that manner. Y Dios permitió que fuera entrenado de esa manera y le probó que uno no puede lograr nada para Dios en esa forma. His military, all of his genius mind, all of his education, he bitterly and miserably failed by it. Con todo lo militar, su mente de genio y toda su educación, él falló miserablemente. God let him do it. Let him be educated and be smart, and then it took him 40 years to educate him and then 40 years to beat it out of him before he could use him. That's right. That's right. Dios así lo permitió. Permitió que fuera educado y sabio. Duró 40 años en educarlo y luego otros 40 años para sacárselo antes de poder usarlo. Correcto, correcto. Took him out on the backside of the desert and got rid of all the education he had. Lo llevó al desierto y allá le sacó toda la educación. Oh, the only thing is the trouble today, we're always trying to pack up for the coming. We'll be emptying up for the coming. Oh, el único problema hoy es que estamos siempre empacando para la venida cuando debiéramos estar sacando cosas para la venida. There's got to be a space there. There's got to be something of hunger. We're trying to persuade and pull. We ought to do that. If a man's hunger for God, there's a place empty for him. That's all. Tiene que haber allí un espacio. Tiene que haber un hambre. Estamos tratando de persuadir y animar, pero no debiéramos hacer eso. Si un hombre tiene hambre de Dios, existe un lugar vacío para él. Eso es todo. But until there, we can't smother God into a place. We might make him have isms and chills and so forth and act strange, but it certainly won't work until that man himself wants God. Yes, sir. Pero hasta entonces no podemos forzar Dios a nadie. Quizás logremos que el individuo se ocupe en ismos y que tenga escalofríos y otras cosas y que actúe en forma rara, pero ciertamente no habrá éxito hasta cuando ese individuo mismo tenga el deseo de Dios. Sí, Señor. So our man-made programs are no good. Getting God's. That's exactly right. Entonces nuestros programas formados por los hombres no sirven para nada. Entremos al de Dios. Correcto. Join church, shake hands, forms of baptisms and rituals and rosaries and so forth. Nonsense. It's a birth. Uniéndose a la iglesia, estrechando las manos, formas de bautismos y tanto rito y rosario, etc. Puras tonterías. Es más bien un nacimiento. God, blessed are they that do hunger and thirst for righteousness, for she shall be filled. Right. You got to have an empty spot. Y Dios, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Correcto. Uno tiene que tener un vacío. What makes man hunger? What makes man go out here and do the way they do? What makes these women out on the street walk with these immoral clothes on?
¿Por qué es que el hombre tiene hambre? ¿Qué impulsa a los hombres a salir y hacer las cosas que hacen? ¿Qué les impulsa a estas mujeres a salir a la calle vestidas tan inmoralmente? What are they trying to do? They're trying to satisfy a hunger. And what do they hunger for? It's because they were created to hunger. ¿Qué están queriendo lograr? Están intentando satisfacer una hambre que tienen. ¿Y hambre de qué? Es que fueron creados para tener hambre. But that hunger, how dare any person try to hush that holy hunger that God made you to hunger for Him and try to satisfy it with the things of the world. You don't have a right to do that. Pero con respecto a ese hambre, ¿qué atrevido sería alguien al intentar apagar ese hambre santo que Dios ha puesto para que uno tenga hambre de Él y que lo traten de satisfacer con las cosas del mundo? Uno no tiene derecho de hacer eso. How dare any person to try to put bingo games and dances and things in the church and shoot suppers to pay your pastor some kind of a carnal entertainment and call yourself religious and things like that to hush that holy hunger. Reto a cualquier persona, cuando intentan colocar el bingo y bailes y cosas en la iglesia y ventas de alimentos para ganar el pago para el pastor, alguna clase de entretenimiento carnal, y luego se llaman religiosos para calmar ese hambre santo. When you ought to be having an upper room there praying for the baptism of the Holy Spirit to fill that congregation of people. You have no right. Cuando debieran tener ahí un aposento alto y estar ahí orando para que el bautismo del Espíritu Santo llene esa congregación. Uno no tiene derecho. But it's too humble. It doesn't meet your requirement. Your education's gone above that. See, you're too smart. You want to educate the people into it. Pero es demasiado humilde y no cuadra con sus requisitos. Su educación está mucho más adelantado. Usted es demasiado inteligente y desea educar la gente a ese nivel. You don't want a pastor that knows the Holy Spirit. You draw him away from your pulpit. Usted no desea un pastor que conozca el Espíritu Santo. A tal persona lo correrían del púlpito. You don't want that because he can't show his card. He can't show what school he was from. No desean tal persona porque él no puede mostrar ninguna tarjeta de identificación. No puede mostrar de cuál escuela viene. Do you think Moses could have showed it? Do you think any of the prophets could have showed it? Could Jesus show it? ¿Piensa usted que Moisés pudo haber mostrado tal tarjeta? ¿Piensa que alguno de los profetas pudo haber mostrado tal cosa? ¿Lo pudo haber mostrado Jesús? They said, what school? Where did you get this education? Where did this come from? We don't have a record of him ever going to school a day in his life. Le hicieron la pregunta, ¿de cuál escuela viene? ¿Dónde obtuvo esta educación? ¿De dónde viene todo esto? No tenemos ningún registro de que haya asistido a la escuela un solo día en toda la vida. What about John, that old woolly, fuzzy worm face coming out of the wilderness like that? His father was a preacher. And he come out of a school, he was a priest. ¿Qué de Juan, aquel barbudo que parecía lana, que vino saliendo del desierto? Su padre era un predicador, y él se graduó del colegio. Era un sacerdote. We don't even have any record of him ever going to school. He went into the wilderness at 9 years old. Why? He had an important job to do. Pero no tenemos ningún registro de que éste haya asistido a la escuela. A los 9 años se fue al desierto. ¿Por qué? Porque le tocaba un trabajo muy importante. Why didn't he follow his father's trait just like was customary for him to do? Well, that seminary down there would have got him in so many scruples it had. Now, if you know, you're to announce the Messiah. Now, you know Brother Jones meets that. ¿Por qué no siguió en las pisadas de su padre, como era la costumbre? Aquel seminario lo hubiera enredado a tal grado que, si crees que vas a anunciar al Mesías, tú bien sabes que el hermano Jones es el que llena mejor esos requisitos. He went out in the wilderness and he waited on God until the Lord told him, upon whom thou shalt see the Spirit descending and remaining. He's the one who's going to baptize with the Holy Ghost and fire. Él se fue al desierto y allá esperó en Dios, hasta cuando el Señor le dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece, Él es el que va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. His ministry was too important to get an education. Certainly was. He had to have the power of God. Su ministerio era demasiado importante para andar buscando una educación, ciertamente. Él tenía que tener el poder de Dios. Now, if you got your education plus the power of God, wonderful. But don't put that education above the power of God. See? Truly. Ahora bien, si usted tiene su educación más el poder de Dios, maravilloso. Pero no ponga la educación por encima del poder de Dios. ¿Ven? Ciertamente. Now we find out that Moses, now when he was out there, 40 years, he trained himself, knowing by his mother that he was to deliver the children of Israel. Ahora hallamos a Moisés, y cuando andaba allá, es que por 40 años se había entrenado, su madre conociendo que él era el que habría de librar a los israelitas.
He thought surely when he killed that Egyptian that the brothers would understand it, but they didn't. Cuando mató al egipcio, él pensó que seguramente los hermanos lo habrían de comprender, pero no fue así. So through all of his schemes, he failed and miserably failed. Entonces, a lo largo de todas sus maniobras, él fracasó miserablemente. But in 5 minutes, in the presence of a burning bush out there, God put more into him than the seminary did down there in 40 years. Pero dentro de 5 minutos, en la presencia de la zarza ardiente, Dios le metió más que lo que obtuvo allá en el seminario en 40 años. Now, I'll admit one thing. When you learn God in humility, Ahora, yo reconozco una cosa. Cuando usted aprende de Dios, un Dios de humildad, what about a bush? What if Moses said, now, wait a minute, my education is very high. So I think I'll go over and try to gather some of them leaves off the bush, take them down to the laboratory and examine them and see what chemical is that was sprayed with to see if it's a fire and don't burn. See, he would have never found the secret. ¿qué de aquella zarza? ¿Qué tal si Moisés hubiera dicho, un momento, mi educación es de lo mejor, así que creo que voy a intentar recoger algunas hojas de la zarza y las voy a llevar al laboratorio para examinarlas y ver con qué química fueron rociadas que puedan resistir el fuego? Vean, él nunca hubiera descubierto el secreto.